Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos 5 minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, me gustaría saber si tienen alguna duda o comentario con respecto a la realización de sus actividades de esta semana 2 o sobre lo que viene siendo los recursos de esta semana. Ya sea que me lo puedan compartir en el chat o que lo señalen en el micrófono. Los estoy leyendo. Ok. Con respecto a lo que viene siendo la parte de citado de fuentes bibliográficas. Aquí voy a compartir algunos ejemplos. Aquí tengo un libro, de hecho. A ver, se los comparto. El autor es el de arriba, Emil Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, y allí está Ediciones Akal. Entonces vamos a hacer el citado. Voy a empezar con lo que viene siendo el apellido que es Durkheim. Coloco coma y colocaría en formato APA punto, colocaría el año de publicación. ¿Dónde ubico estos recursos? De año de publicación, fecha de publicación. Por lo regular están entre la segunda y la primera hoja, en la parte de atrás. Serían estos justamente. La primera edición sería en 1982. La segunda edición es en 1992. Es decir, este es en 1992. Siempre me voy a apoyar de la segunda, del segundo año. Coloco entre paréntesis 1992. Punto. Y colocaría el título. Las formas. Aquí lo voy a abreviar.
pero se supone que es todo completo, las formas elementales de la vida religiosa. Ahora bien, coloco punto. Colocaría punto. Y colocaría el lugar de publicación y la editorial, en donde se encuentra justamente en esta parte. Ahí es donde se coloca Madrid, España, y pues es acá el editor. Coloco aquí Madrid, coma, acá editor. En formato Harvard. La única diferencia es que sería Durkheim y aquí se agregaría todo el nombre. Emil. Punto. No me voy a apoyar de todo el libro. Entonces lo que voy a hacer, no me voy a apoyar de todo el libro. Durkheim Emil sería en Harvard. Durkheim punto sería en APA 1992 y a lo mejor y me apoyo de un solo capítulo. Capítulo 1. Colocaría el título del capítulo 1, quizá. O a lo mejor y me voy a apoyar de la introducción. La introducción, que es en la página 1. Me apoyo entonces de la introducción y aquí colocaría entonces punto, introducción, punto en Durkheim Emil. Podría poner Ibidem para no colocar el nombre completo. Las formas elementales de la vida religiosa. Podría hacer esto y colocaría
pp de páginas, a lo mejor, y abarca de la página 1 a la 23. Coloco el guión porque es consecutivo. Si fuera, no sé, de la 1 a la 2 y después me apoyé de la 14 a la 15, entonces sería 1, 2, 14, 15. Eso sería. Y después de esto colocaría lugar, Madrid, punto, acá la editorial. Eso sería lo que agregaría. En el caso de que este libro estuviera en un blog, en Google, etcétera, ¿qué colocaría? A lo mejor el blog se llama Bibliotecas. ¿Qué colocaría primero? ¿El nombre del blog o el nombre del libro? Colocaría el nombre del libro. Las formas elementales de la vida religiosa. Madrid. Acal. Edición, editor en bibliotecas, a lo mejor entre corchetes, en línea, y después consultado el 5 de julio del 2022. Después colocaría en www.el link del cual se encuentra ubicado este libro. No sé si existan dudas con respecto al citado de fuentes. Ojo, aquí hay muchas ediciones de justamente el citado APA, sobre todo APA. Hay una nueva edición con algunos cambios, pero al menos de manera global es la forma en la cual se citaría. No sé si existan algunas dudas, comentarios, los escucho. Ok, perfecto, ya quedó claro. Esta parte que me comentan de que en una de sus actividades les piden que el link de su audio sea en la nube, les comento que para la nube es un drive. Para tener acceso a un drive se requiere de una cuenta de Gmail. Entonces, podría pasar lo siguiente.
que compartan su link en la nube y que este link a la vez se comparta en un archivo en Word, o en el mismo Drive pueden subir un archivo de Word y colocar o pegar su link del audio. No sé si aclaro la duda. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo puedo grabar un audio? Hay una aplicación que se llama Vocaro. De hecho, se las voy a escribir en el chat. Y de hecho, también se las compartí en el foro de novedades en recursos. Para las actividades de semana 2. Esta aplicación es buena porque te permite grabar tu audio y te comparte un link. Este link lo puedes ya sea subir a la nube o compartir en un archivo de Word. Ok, entonces, sí, así se llama, Vocaro, con doble O, así como lo escribí. Bueno, entonces en esta semana 2 vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien sabe cuándo comienza la Segunda Guerra Mundial? Para algunos historiadores, la Segunda Guerra Mundial comienza en 1939. Para otros, comienza cuando Hitler toma el poder al ser Führer en 1933. ¿Cuándo termina la Segunda Guerra Mundial? Para algunos en 1944, para otros más tarde. ¿Por qué? Porque para algunos termina cuando Alemania e Italia firman acuerdos y se rinden. Para otros termina cuando justamente Estados Unidos bombardea Hiroshima y Nagasaki. Entonces, primeramente, ¿cuáles consideran que son los antecedentes importantes
de la Segunda Guerra Mundial. Ya se había tenido una Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918. ¿Creen que este acontecimiento histórico sea un antecedente importante para la Segunda Guerra Mundial? Evidentemente sí. En la Primera Guerra Mundial se mostraron cambios que se estaban presentando principalmente en Europa. Comentaba esta cuestión de tan solo Alemania y Rusia se estaba presentando esta revolución industrial y este siglo de las luces de manera tardía. Ahora bien, eran imperios, en este momento eran imperios, y les comentaba incluso en la primera semana, en las sesiones que se tuvieron, que se supiera diferenciar entre potencias imperialistas y potencias mundiales. ¿Alguien de ustedes puede mencionarme alguna potencia imperialista? Alemania era una potencia imperialista. De hecho, al término de la Primera Guerra Mundial, a Alemania se le castiga justamente por quitándole sus colonias. ¿Esta situación creen que sea una razón o un motivo para iniciar una Segunda Guerra Mundial? Evidentemente sí. De hecho, la mayoría de los territorios que invade Alemania durante la Segunda Guerra Mundial son territorios que formaban parte del imperio alemán o del imperio austrohúngaro. Ahora bien, Hitler tenía esta idea de unificar Alemania. ¿De dónde surgió la idea de unificación? Con Hitler se da el Tercer Reich, pero ya había un segundo y un primer Reich, en donde evidentemente se pretendía unificar Alemania. ¿Quién era el personaje que duró en el primero y en el segundo Reich, en donde se pretendía unificar a la Alemania nazi? En el caso de Hitler y la Alemania como imperio. Era Otto Bismarck. Ahora bien, con Hitler, Alemania quiere ser unificado. Invade territorios que eran parte del imperio austrohúngaro, después de alguna manera se separa Prusia del imperio austrohúngaro, pasa a ser un imperio, el imperio alemán, etc. Pero se pretendía unificar a Alemania, formar parte de lo que era el imperio, retomar esta parte de regresar a ser imperio. Ahora bien, Rusia, por otro lado, en la Primera Guerra Mundial, al término de la Primera Guerra Mundial, se da, es el país con mayores pérdidas humanas, porque comentaba que
en la Primera Guerra Mundial se desata otro acontecimiento histórico importante para Rusia. Rusia no nada más participa en la Primera Guerra Mundial. Hay otro acontecimiento importante en 1917. ¿Cuál es este? La Revolución Rusa. La Revolución Rusa que se junta con la Primera Guerra Mundial, un año antes de que termine la Primera Guerra Mundial, en 1917. Este también es un acontecimiento importante que se tiene que considerar como un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, el crack del 29 también es un acontecimiento histórico que se tiene que considerar como un antecedente de la Segunda Guerra Mundial. Como de esta crisis del 29 en Estados Unidos, principalmente en Nueva York, cómo es que sigue siendo potencia Estados Unidos, sobre todo para pelear con otra potencia que es la Unión Soviética al término de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se muestran cambios que están presentándose también en Estados Unidos. En la Primera Guerra Mundial se presentan alianzas. ¿Cuáles son estas alianzas? ¿Alguien lo recuerda? ¿Le suena la Triple Entente y la Triple Alianza? ¿Qué países conformaban la Triple Entente? Francia, Rusia, Gran Bretaña y evidentemente Serbia. ¿Quién mató al archiduque Francisco Fernando del Imperio Austrohúngaro? Serbia. La Triple Alianza, ¿quién la conforma? Prusia, el Imperio Austrohúngaro e Italia. En la Segunda Guerra Mundial, ¿qué alianzas hay? Está el eje, que se conforma por Alemania, Italia y más tarde, Japón. Y los aliados, ¿quiénes los conforman? ¿Italia? No. Italia es parte del eje. Francia, Gran Bretaña, la Unión Soviética y Estados Unidos. Ahora bien, al término
de la Segunda Guerra Mundial se dan una serie de cambios. Evidentemente se muestra si en la Primera Guerra Mundial ya se hablaba desde la Revolución Francesa en 1789 de fraternidad, igualdad, libertad. Y por otro lado, esta parte de progreso, orden y progreso, que también sirvió y que también tiene que ver con el siglo de las luces, que sirvió en la Revolución Industrial. Estas ideas de derechos del hombre también se tocaron un poco en la Primera Guerra Mundial. Pero en la Segunda Guerra Mundial no nada más se toca el hablar de derechos humanos, de derechos del hombre, sino también se muestra una clara necesidad de llevarlo a cabo, de que se respete la equidad, la igualdad, la libertad, la cero discriminación, etc. ¿Por qué? Por justamente el holocausto que se vivió. Entonces, estas ideas de libertad, de cero discriminación, de igualdad, también influyen en otros continentes, en otros países, sobre todo en Asia, en África, en Latinoamérica. Y de hecho estas ideas de igualdad, de equidad, de libertad, influyen a tal grado de que son razones suficientes para descolonizarse, para liberarse de gobiernos extranjeros. Entonces empieza el proceso de descolonización. En el caso de África, si bien es cierto, hay en algunos países en donde el proceso de descolonización es sangriento y brutal. En el caso de Asia, al darse este proceso de descolonización, también se muestran al término de que no solamente se liberan de un gobierno extranjero, sino también muestran conflictos internos que de alguna manera repercuten más adelante y que siguen en la actualidad repercutiendo. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Israel, que sus conflictos internos, al igual que otros países que conforman el continente asiático, que sus conflictos internos tienen que ver con diferencias ideológicas, principalmente de religión. Israel tiene 3 religiones y se están peleando a cada rato, constantemente. Son disputas muy sangrientas hacia los musulmanes, los judíos y los cristianos. Palestina, Pakistán tienen exactamente el mismo conflicto, igual que, por ejemplo, Irak e Irán. ¿Por qué señalo todo esto? Porque al término de la Segunda Guerra Mundial se da la famosa Guerra Fría, en donde se ve una diferencia ideológica política, sobre todo con 2 potencias principales, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. La Guerra Fría, ¿en qué año comienza la Guerra Fría?
La Guerra Fría comienza en 1947 y termina en 1991. Ojo, acuérdense de la fecha el año en el cual termina la Guerra Fría. Aquí se presentan otra serie de cambios. Si bien es diferencias ideológicas políticas, al término de la Segunda Guerra Mundial se vuelve a castigar a Alemania. En la Primera Guerra Mundial se le castiga quitándole todas sus colonias. En la Segunda Guerra Mundial, ¿de qué forma creen que se le castiga a Alemania? Así es, se le quita territorio. Se le quita Berlín. ¿Qué hacen con Berlín? Se lo dividen. Y ahí se muestran las claras diferencias y disputas que tiene Estados Unidos con la Unión Soviética. Berlín se divide en un Berlín socialista y por otro lado en un Berlín capitalista. Pero no nada más es esto. Si bien es cierto, algunos países como Cuba, China, se consideran socialistas, claro, China con algunas cuestiones ahí raras, porque tiene algunos rasgos capitalistas, pese a considerarse socialista. En el caso de países que son capitalistas está Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Pero hay otros países que justamente al pasar por este proceso de descolonización, por sus conflictos internos que tienen esta misma división ideológica, política, como Corea y Vietnam. Por ejemplo, incluso la Guerra de Corea, que es en 1950, y en 1953 se junta con la Guerra Fría. Y Vietnam, la Guerra de Vietnam, que es en 1955 y termina en 1975. También se junta con la Guerra Fría. De hecho, se divide Corea del Norte, Corea del Sur, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Una es socialista, otra es capitalista. ¿Cuándo, en qué años se disuelve la Unión Soviética? En 1991, justamente cuando termina la Guerra Fría. Es cuando se muestran también diferencias y conflictos internos de la Unión Soviética, en donde se decide disolver. Se disuelve la Unión Soviética en 1991. ¿Y en qué año es la caída del muro de Berlín? De hecho, la caída del muro de Berlín muestra estas diferencias, estos conflictos internos que tiene la Unión Soviética. La caída del muro de Berlín se da en el año de 1989, 2 años antes de que se disuelva la Unión Soviética. No sé si exista alguna duda, comentario con respecto a esto que acabamos de explicar.
los leo, los escucho,